la eliminación al cliente del paciente. Cuanto menos clientes tiene, más posibilidades de acumularse harina tengo. Ese es otro dato a tener en cuenta. Las presentaciones comerciales vienen en sales cálcicas y sales sódicas. No vamos a hablar de nombres comerciales, más de 20 segundos. El punto es que ustedes acostúmbrense a hablar de enfermería, sobre todo cuando hacen la aplicación médica, en unidades y no en centímetros. Nosotros aquí en el hospital tenemos frascos ampollas donde 1 centímetro equivale a 5.000 unidades. Pero pueden irse ustedes a trabajar a otro lugar en donde 1 centímetro sean 15.000 unidades. Entonces a veces uno, en esto de la costumbre de trabajar con una marca comercial, cuando se la cambia, si ustedes se acostumbran a indicar la harina en unidades, no van a tener inconveniente que la enfermera haga el cálculo de cuántos centímetros tiene que aplicar. Y una ventaja que tiene la sales cálcicas, ambas se pueden usar, ya sean sódicas, sean cálcicas, por vía endovenosa o por vía subcutánea. La única ventaja es que las cálcicas suelen venir más concentradas, entonces el abono que hay que hacer en el subcutáneo de mililitros es más pequeño y tiene una mejor absorción de la grasa al torrente sanguíneo. La sódica tiene una absorción más errática desde el subcutáneo y es más la cantidad de mililitros que uno tiene que aplicar, porque en general las sales sódicas tienen con concentraciones más bajas. Bueno, cuando yo voy a empezar un tratamiento con heparina, que después vamos a ver cuáles son las indicaciones, la vía que opten puede ser la subcutánea, la endovenosa, puede ser que la endovenosa la quiera hacer continua en un goteo de 24 horas, puede ser que quiera hacerlo fraccionado. Cuando voy a utilizar la vía endovenosa en fraccionada, acuérdense que el intervalo, otra cosa que les remarco para recordar a futuro, siempre debe ser 4 horas. Y si yo estoy mal coagulando a mi paciente con la dosis que le estoy haciendo, cambio dosis, subo, bajo las unidades de heparina, pero no me muevo del intervalo. Si la voy a hacer endovenosa intermitente, ¿qué quiere decir intermitente? Que voy haciendo bolos reiterados cada 4 horas. ¿Está? No me muevo de ese intervalo. Puedo que sube o baje las unidades, pero no me muevo de ese espacio. En general, cuando se hace subcutánea, se suele hacer en intervalos de 8 a 12 horas. Pero ahí es diferente, porque del subcutáneo lentamente va a ir pasando al torrente sanguíneo. En cambio, cuando yo voy haciendo endovenosa cada 4 horas, si me adelanto cada 2, porque quiero cambiar la dosis, es probable que se me empiecen a juntar dosis y esté en niveles supraterapéuticos la mayor parte del día. Y al revés, si quiero espaciar, me voy a 6 en vez de 4, ahí voy a estar en niveles subterapéuticos porque no me da la vida media de la heparina para espaciarla más de 4 horas. Y este es el bolo con el que se comienza, 80 unidades kilo, independientemente de la vía que después yo elija. Porque puedo escribir a la subcutánea, pero igual tengo que hacer el bolo endovenoso porque si no se me pierden todos los sitios saturables y no me termina nunca de ejercer efecto terapéutico. Después paso a 18 unidades kilo hora. Esto es orientativo. En caso que yo tenga que usarla como profilaxis, fíjense que las dosis son menores y el intervalo es mayor. Siempre la profilaxis se hace subcutánea, siempre es a bajas dosis, 5.000 unidades, y puede ser cada 12 o cada 8 horas. Pero fíjense que no hay una adaptación al kilo del peso del paciente. Es esa la que está considerada, consensuada como una dosis preventiva. Acá tienen el ejemplo para la dosis terapéutica de una persona de 60 kilos. Entonces, el bolo va a corresponder a 4.800 unidades, multiplicando los 80 por 60, y esta es la dosis diaria. 18 por 60 por 24. Esto yo digo, tengo en mi lugar de trabajo un sistema, esto es un ejemplo, no es que todos los pacientes hacen esta dosis. Si en mi lugar de trabajo yo tengo un sistema de seguridad, que es la bomba de infusión, que hace que uno pase la cantidad de mililitros que desea y
que no exista ningún accidente en el sentido que se abra el goteo y me pase más cantidad de lo que yo quiero pasar. Por ejemplo, para usar inotrópicos, adrenalina, para todo ese tipo de drogas es útil este sistema de infusión continua con lo que se llama bomba de infusión, un dispositivo que se agrega al suero para tener la seguridad que pasa esa cantidad de líquido. Entonces, si en la institución donde ustedes trabajan existe una bomba de infusión continua, la recomendada es la endovenosa continua. Ponen esta cantidad en el sachet de suero, que se puede diluir en dextrosa o en fisiológico, y regula la bomba para que pase la cantidad de mililitros totales en 24 horas. ¿Qué pasa si ustedes no tienen ese sistema y optan por la endovenosa intermitente? Bueno, a esta dosis total la dividen en intervalos de 6 horas, perdón, en 6 intervalos de 4 horas cada uno. Multiplicado 6 por 4, o sea, son 4 horas. Y si tengo la posibilidad de hacerla subcutánea, sobre todo dijimos en las presentaciones cápsicas, puedo dividir la cantidad de unidades en intervalos o bien de 12 horas cada uno, lo dividido 2, o dividido 3 para hacerlo cada 8 horas. Esto es tratamiento. ¿Cómo monitoreo esto? ¿Cómo sé yo si esto estoy en la formalidad, digamos, correcta? En el sentido de que las 18 unidades kilo-horas son orientativas para empezar, pero después no necesariamente todos los pacientes están bien anticoagulados con esa cantidad y puede que tenga que hacer ajustes. Los ajustes se hacen basándonos en el KPDT o APTT. Acuérdense que era el test de la vía intrínseca y final común, que se expresaba en segundos, y tiene que estar entre 1 vez y media, 2 veces y media el valor basal. Es decir, el normal para ese laboratorio tiene que estar 1 vez y media, 2 veces y media ese valor. Por supuesto que lo ideal sería medir la anemia, pero no se hace en la práctica clínica porque no es una práctica de laboratorio accesible y nosotros ¿qué necesitamos? Hacer heparina a la hora que sea y controlar el tratamiento a la hora que sea. Entonces tenemos que ir a buscar un test rápido, básico de la coagulación, que esté accesible en cualquier institución, que yo pueda medir si estoy bien por la senda correcta. En general, lo conflictivo de la heparina estándar, no fraccionada, es cómo interpretar el KPDT en función del momento que se hizo la extracción. En general, el KPDT lo van a hacer 1 vez por día si la dosis es la correcta. Es decir, si ustedes hicieron el bolo, empezaron con las 18 unidades kilo-horas, sacan un KPDT a las 4 o 6 horas del empezado del tratamiento y el paciente está en rango, ese paciente se controla 1 vez al día. Los pacientes a los cuales uno le debe hacer una modificación, es decir, subir o bajar las unidades de heparina, tienen que ser controlados nuevamente a las 4 o 6 horas posteriores al cambio. Y fíjense, si miran esto, lo que está en rojo es la endovenosa en polvo. Ya visualmente da una idea, les da una idea a ustedes de que es una mala forma de administrar la heparina. Normalmente el rango terapéutico está por aquí, de heparinemia o de KPDT, y fíjense que hay un periodo de tiempo que estamos en niveles subterapéuticos y supraterapéuticos. Entonces, en general, el KPDT es bastante difícil de seguir cuando uno acompaña un tratamiento con heparina en dosis así, intermitentes, en polvo cada 4 horas. Lo que se recomienda es hacer un KPDT 1 hora antes de la próxima dosis y no debe pasar la vez y media el rango de la normalidad, porque si no ya me indica que tengo que bajarle la dosis que sigue después. Lo van a encontrar en los libros como también 3 horas después de hecha la heparina, es lo mismo, es 1 hora antes, pero si la estoy haciendo intermitente siempre se hace cada 4 horas. En verde tienen la subcutánea, que en este caso se hizo cada 12 horas. El ideal es hacer el KPDT a la mitad de tiempo entre cada una de las dosis. Si lo hice cada 8 horas, a las 4, si lo hago cada 12 horas, a las 6. ¿Se entiende? Y la endovenosa continua, que es la mejor.
de las vías, si tengo un sistema seguro para su administración, en el momento que ustedes hagan, ustedes hacen la dosis carga, dejan pasar unas 4 o 6 horitas y ya después el KPTT tiene que andar fluctuando dentro del rango terapéutico. Ahí ya se liberan un poco de prestar atención de a qué hora le sacó sangre a la enfermera para, cuando reciben el resultado del KPTT, analizarlo en ese contexto. Porque ese es el error que más frecuentemente se comete, que uno deja la orden para la extracción de sangre, se va y en realidad no tienen la certeza de cuándo fueron realizándose las cosas, cuándo vino la gente del laboratorio a sacarle sangre, cuándo vino la enfermera a sacarle sangre, qué relación hubo entre la extracción de sangre y el momento de la aplicación. Y nosotros como médicos tenemos que modificar dosis en función de variables que a veces no las podemos controlar, porque no es el único paciente, porque hay trabajo, a veces se retrasan las extracciones. Entonces, por eso es que justamente es un poquito engorroso el tratamiento con este tipo de páninas. Les voy a dejar un ratito esta diapositiva que les puede servir para cuando empiecen a trabajar, porque así es como se va cambiando la dosis en función de cómo viene el KPTT. En el medio estaría el ideal, el que está 1 vez y media, 2 veces y media el valor basal, heparina que está bien en el rango, decimos no se controla hasta el día siguiente. El problema es cuando el rango está por debajo o por encima del que corresponde. Fíjense que partiendo de que uno empezó con 80 unidades bolo, luego 18 unidades kilo hora, pueden haber situaciones donde tenga que hacer un nuevo bolo, porque la heparina, digamos, del KPTT ni lo movió, y que después tenga que aumentar a las 18 4 más. ¿Se entiende? Esto no es que voy a hacer 4, sino 4 más de las 18 que había partido, o 4 más de las que estoy haciendo en el momento que hice el KPTT. Si es entre 35 y 45 segundos, a veces hay que hacer un nuevo bolo a la mitad y aumentar 2 unidades más. Y al revés, cuando me pasé del rango, si está entre 70 y 90, hacemos un descenso de 2 unidades. Y si se nos fue mucho del rango, conviene parar la bomba, hacer un stop de 1 hora y retomar a 3 o 4 unidades menos de lo que el paciente venía haciendo. Ustedes me dicen cuando la quieren que la cambie, pues tiene muchos números para copiar. Cuando dice 1,5, 2,5 veces el valor basal. Exacto, suponete que es 35. 35 el normal. El normal, exacto. Entonces vos fíjate que para un normal de 35, entre 45 y 70 estaríamos por ahí la mayoría de los que yo había hablado algo de la otra vez del tema de los testigos, pero la mayoría de los reactivos comerciales que hacen KPTT dan como un testigo normal en alrededor de 35, segundos más, segundos menos, por ahí. ¿La saco? Por eso, esto tan engorroso es lo que ha hecho que sea tan bienvenida, por decirlo de algún modo, la heparina de bajo peso molecular, que ahora vamos a ver que no se monitorea, salvo alguna excepción. Bueno, los efectos indeseables de la heparina, cuando hay alguna enfermedad que predispone, en especial cuando se va de rango, el riesgo de sangrado aumenta. La trombocitopenia asociada a heparina, cuyas siglas es GIM, y la osteoporosis. Que la osteoporosis solo se ve en usos crónicos y a dosis altas. No existe casi en clínica médica una situación en donde yo tenga que hacer 20.000 unidades o más durante muchos meses, le diría salvo el embarazo, que como la heparina no atraviesa la placenta, se puede hacer durante el embarazo, no hay otra situación donde uno requiera tanto tiempo, tanta dosis. Pero bueno, tengan en cuenta que si la usan mucho tiempo a mucha dosis, da osteoporosis. La trombocitopenia inducida por heparina es un efecto indeseable del cual nos solemos olvidar. Y cuando un día se nos ocurrió pedirle a este paciente que viene desde hace 7, 10 días tratado con heparina, un recuento de plaquetas, nos solemos llevar alguna sorpresa. Como venimos haciendo el KPTT nada más para monitorear la dosis, por ahí nos olvidamos que cada
las 48 horas, un paciente que hace heparina, sobre todo en las primeras 2 semanas, independientemente de la dosis que haga, aunque haga profilaxis, porque esto es por idiosincrasia, no es dosis dependiente, hay que pedir un recuento de plaquetas porque puede desarrollarse por mecanismo inmune, anticuerpos de tipo IgG, este efecto indeseable que tiene un doble riesgo, provoca activación y agregación de las plaquetas, por ende eventos trombóticos en un paciente que está anticoagulado, y por otro lado, por tanto consumo de plaquetas, descenso en el número y riesgo de sangrar. A veces hay que mirar el valor, porque nos ha tocado pacientes que a lo mejor ingresan con 400.000 plaquetas y claro, a los 2 o 3 días de empezar la heparina bajan a 150.000. Uno dice, bueno, estamos dentro de lo normal en ambas situaciones, pero un descenso de un 50% en 2 o 3 días sin una causa que lo justifique, a lo mejor está haciendo otro tratamiento que da plaquetopenia, es como para mirar. Y en general este efecto es raro y revierte automáticamente, digamos, con el correr de los días, pero con la suspensión del fármaco. El tema es sencillo de solucionar, pero a su vez difícil, porque es suspenderle el fármaco anticoagulante a alguien que necesita estar anticoagulado. Entonces uno tiene que tratar de buscar otra estrategia. Esa otra estrategia puede ser, además de suspender la heparina, darle anticoagulantes orales, si tiene un valor de plaquetas que sea seguro, como mínimo 100.000. Los nuevos antitrombóticos, que no son, o sea, alguna molécula que ejerce efecto anticoagulante, pero que no sea estructuralmente pariente de la heparina, porque si no el mecanismo de idiosincrasia se va a perpetuar. Y en algunos casos hemos tenido que colocar transitoriamente hasta que suban las plaquetas, filtro en vena cava, porque estamos tratando una trombosis venosa profunda de miembros inferiores, para evitar que hagan el tromboembolismo del pulmón los días que están sin anticoagulantes. Bien, vamos a ver algunas diferencias con estas heparinas que han venido a solucionar muchas de las falencias y de las cosas complejas de las heparinas estándar, que son las heparinas de bajo peso promedio. Acá el peso promedio es mucho más chiquito, como que la industria toma, por diversos mecanismos bioquímicos, de esos glicosaminoglicanos las moléculas más pequeñas y las concentra en esta heparina. Ustedes ya se dan cuenta que actividad anti-2 va a tener muy poca, porque no va a alcanzar a abrazar toda la molécula. O sea, fundamentalmente tienen actividad anti-10. Tienen menos fase saturable, por eso no es necesario hacer de dosis carga. Ya tenemos una ventaja. Tienen una mayor relación dosis-efecto. Tienen una excelente absorción subcutánea, que se transforma en otra ventaja, porque puedo tener tratado a mi paciente con la vía subcutánea 2 veces al día o una vez al día, porque tienen vida media más larga. Siguen teniendo el inconveniente del clearance renal, o sea que tengo que prestar atención en los pacientes con clearance bajo, y tiene menor incidencia de complicaciones. Hay mucho menos osteoporosis, mucho menos sangrado y mucho menos trombocitopenia. No digo que la trombocitopenia va al 0%, baja al 1%, pero es mucho menor que con la otra. Entonces, decíamos que las moléculas pequeñas, las de bajo peso, solo van a poder ejercer fundamentalmente acción anti-10, a diferencia de lo de arriba, que es lo que pertenece a las heparinas estándar. En el país, hoy en día, existen estas 2 heparinas de bajo peso: la enoxaparina y la nandroparina, una sal sódica o tracana. También, no se hagan demasiado lío con las presentaciones. Miren las unidades que tiene cada mililitro. Un mililitro de nandroparina tiene 9.400 unidades de heparina medidas por actividad anti-10. Y la enoxaparina, cada mililitro, tiene 100 unidades anti-10. Después, de acuerdo al peso del paciente, elegirán ustedes la presentación comercial que mejor se adapte a su paciente. Salvo algunas excepciones en algún contexto especial, la mayoría de las veces se utiliza en vía subcutánea por su excelente absorción.
Y ahí tienen las dosis, y esto sí lo tienen que recordar por el tema de que aquí no hay monitoreo con el KPTT. O sea, les recomiendo seguir solicitándole cada 2 o 3 días un repuesto de plaquetas, porque puede haber trombocitopenia, menor, pero puede haber, pero el KPTT acá no sirve para monitoreo de tratamiento con heparinas de bajo peso. La enoxaparina se utiliza cada 12 horas a 1 miligramo por kilo, dosis, no diaria. O sea, supongamos el ejemplo anterior de los 60 kilos, va a ser 60 miligramos cada 12 horas. Y la natroparina se utiliza a dosis de 225 unidades por kilo de peso cada 12 horas, subcutánea. Ahí abajo tienen anotadas las dosis profilácticas, así como decíamos que hacemos profilaxis con una sódica, 5.000 unidades cada 8, cada 12 horas. La enoxaparina se suele hacer una dosis de 20-40 miligramos día subcutánea, una única aplicación, y en la natroparina se suele adaptar a kilos de peso y se hace 100 unidades kilo día. ¿Está? Decíamos que el monitoreo no es necesario, salvo estas dos situaciones, que no son infrecuentes. Hoy en día hay una epidemia de obesidad y hoy en día los obesos se someten a muchos tratamientos quirúrgicos que requieren profilaxis. Entonces, en los tratamientos y en las profilaxis conviene hacer monitoreo de la obesidad extrema, estoy hablando, no un sobrepeso leve. Y en el renal crónico. Ahora, ¿con qué lo hago si el KPTT no sirve? Con heparinemia. Hay que medir la heparinemia 4 horas después de administrada la dosis. Por suerte, este grupo de riesgo es menor, porque ya ustedes lo que embarca en un obeso o en un renal crónico a necesitar de un laboratorio un poquito más complejo que el laboratorio común, donde el KPTT está como práctica habitual. Heparinemia no se hace en todos los laboratorios. Aquí mismo en Centenario, últimamente lo estamos mandando al SEMAN, a la red municipal. O sea que fíjense que si un laboratorio de la envergadura de este hospital no lo tiene accesible, por ahí cuanto menos complejo nos vamos a trabajar en lugares más pequeños, más difícil se nos va a hacer. Pero por suerte serían estas dos situaciones. Dijimos que los efectos iniciales son los mismos, pero mucho menos frecuentes. Y aquí tienen los usos de las heparinas. ¿Para qué sirven? Para tratamiento de la enfermedad trombocólica venosa aguda. Cada vez se trata de realizar el puente de heparina anticoagulante oral para que el paciente se vaya a la casa, cada vez se hace más precoz. Si ustedes ven un libro de medicina interna un poquito más viejo, van a ver 7 días de heparina, 3 días de superposición y a los 10 días se va el paciente a la casa con el anticoagulante oral. Hoy en día, si todo anda bien, ese mismo día o al día siguiente ya estamos haciendo el puente con anticoagulante oral para acortar la internación, que el paciente entre en el rango y se vaya a la casa. Para la profilaxis de la enfermedad trombocólica venosa también se utiliza, y hoy a la mañana estuvimos viendo las situaciones de riesgo. En coronaria se utiliza el síndrome coronario agudo, sin elevación del ST. En el contexto de uso de trombolíticos también se utiliza, y tiene otras indicaciones un poquito más específicas y ajenas a la clínica médica, que tienen que ver con la colocación de stent, la cirugía cardiovascular, pero ahí no nos metemos porque son dosis diferentes y se monitorean con otros test de laboratorio. Quedémonos con las de arriba. Bien, vamos a pasar entonces a los anticoagulantes orales. Estos serían los viejos anticoagulantes, para diferenciarlos de los nuevos, que no por viejos no se siguen usando. El acenofumarol y la warfarina. ¿Qué hacen? ¿Cómo ejercen el efecto terapéutico estos anticoagulantes orales? Inhibiendo las proteínas caldependientes, impiden que se carboxilen las proteínas caldependientes, que son el 2, el 7, el 9 y el 10, y la proteína S y C.
La vida media es diferente. Y esto ustedes lo tienen que recordar, que el acenofumarol tiene una vida media más corta, empieza a actuar rápido, a su vez cuando uno suspende el efecto se revierte rápido. Fíjense que un día y medio ya no está dando vuelta en sangre. Eso es bueno y es malo. Es bueno cuando uno quiere revertir rápido porque acude una cirugía. Es bueno para empezar un tratamiento porque rápidamente ejerce efecto, pero es malo por el sentido que tiene tan poca estabilidad que un día que se olvide el paciente ya se arma todo el paraguas. La warfarina es un poquito más larga, puede llegar a 42 horas. Acabo de ser un farmacio y en donde uno tiene que tener paciencia para el tratamiento de estos pacientes e ir despacito adquiriendo experiencia práctica. No hay una dosis recomendada ni por kilo de peso ni por característica del paciente. Tiene una terrible variabilidad genética, el metabolismo de los anticoagulantes inhibidores de la vitamina K, y no solo genética, sino del medio ambiente. Y en esto algo estuvimos hablando con un casito clínico que resolvimos. ¿Se acuerdan que el paciente que empezó a tomar una medicación y se fue de rango? Ahora unos 15 días cuando lo vimos a la tarde. Lamentablemente son drogas muy lábiles y están muy influenciadas por un montón de fármacos que potencian e inhiben su efecto y un montón de situaciones clínicas que pueden ir desde olvidos, de cambios de dieta del paciente, que de golpe ingiera mucho vegetal con mucha vitamina K, estados hipermetabólicos que puedan estar concomitantemente ocurriendo en el paciente. O sea que no tenemos una guía, lamentablemente tenemos que ir haciendo el camino, la experiencia con cada paciente. Ustedes van a ver 10 pacientes anticoagulados que están bien anticoagulados y los 10 toman dosis diferentes. Un consejo práctico, empezar con poca dosis, en general con 2 miligramos día, y cuando van a hacer cambios, porque a los 2 o 3 días les piden el test laboratorio, que ahora vamos a ver cómo se controla, y no está en rango, el cambio no lo pasen bruscamente de 2 miligramos a 4 miligramos todos los días. En general, cuando cambiamos dosis, no hacemos más que un cambio de 2 miligramos por semana, lo cual quiere decir que alguien que venía tomando 2 miligramos todos los días, a lo mejor tenga que hacer 3 miligramos 2 veces por semana, separados en el día de la semana. Yo a veces veo que lunes y martes hacen 3 miligramos, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo 2. Metánselo ubicándose en el cronograma de la semana, con lunes y jueves 3 miligramos, 2 miligramos el resto del día. No hagan cambios bruscos porque es muy finito el límite entre el nivel terapéutico y el supraterapéutico, o el subterapéutico. Entonces, cuando suban o bajen, hagan así, despacito, toquecitos. Arranquen con 2 miligramos, se puede rango, pero a este señor le voy a bajar. Le voy a bajar a 1 miligramo 2 veces a la semana y vuelvo a controlar a la semana siguiente. En general, cuando entraron en rango, después se mantienen estables, capaz que hay que controlarlo cada 4, cada 6 semanas, no antes. Salvo que el paciente le vayan pasando cosas por las cuales agregue, saque fármacos. Por ahí va el cardiólogo, encontré que la FA está con alta frecuencia, le subo la miodarona, el acenofumarol le baja el RIF, le suspendo la miodarona porque está muy bradicárdico, sube el RIF y así vamos, moviéndonos con el acenofumarol o la warfarina en función de cómo se va moviendo el resto de las variables. La verdad que es bastante complejo. De todas maneras, al paciente hay que alertarlo, que no se automedique, que no tome AINES, solo se le recomienda paracetamol, que no se aplique inyecciones intramusculares y que es preferible avisar que está bajo un tratamiento anticoagulante cuando va a incorporar un fármaco nuevo, para poder saber qué hacer con el anticoagulante el periodo que necesite ese fármaco. Tampoco lo vayamos al otro extremo, como a veces vemos pacientes que le han diagnosticado un cuadro infeccioso respiratorio y nadie se anima a darle un antibiótico porque está anticoagulado. No volvamos loco al paciente. A lo largo de la vida ese paciente va a tener muchas situaciones en donde deberemos consultar la bibliografía en
forma rápida y saber qué hacer con el anticoagulante y darle lo que le corresponde. El monitoreo se realiza con el tiempo de protrombina, y esto muy rápido porque ya lo vimos los otros días. Este cálculo derivado, que es el RIC, razón internacional normatizada, que decíamos que surgía de ser el protrombina del paciente sobre el testigo elevado al índice de sensibilidad del reactivo molecular. La medición de los factores K dependientes es una situación que no se maneja en la práctica clínica cotidiana. Diría que es una excepción y siempre hacemos un tiempo de protrombina y ritmo. Existen hoy en día, entonces los comento, dispositivos así como existen para el control de glucosa, de glicemia en los diabéticos, para aquellos pacientes donde se le hace un poquito complejo acceder a un laboratorio de glucosa. Lo usamos mucho en pediatría para no pinchar venas, tanto en los chicos que tienen que hacer este tratamiento en forma crónica, en personas que por su profesión tienen que trabajar en lugares inhóspitos. Me ha tocado un paciente que era minero y se iba a trabajar en las minas y se llevaba su aparatito y pasaba el resultado por teléfono. Creo que es la medicina que se viene, acercarla al paciente y manejarla. Las presentaciones, esta es otra cosa a recordar. No le hablen al paciente de comprimidos. La pastillita blanca tomo la mitad, ojo que la mitad de cuánto, porque las pastillas son todas casi blancas, la mayoría por lo menos, y los pacientes dicen, sí, de la pastillita blanca tomo un cuarto y un cuarto de cuánto. Tiene distintas presentaciones. El acenocumarol viene de 1 y 4 miligramos y la warfarina viene en 2 y 5 miligramos. Y esta es una planillita del hospital porque cuando la dosis es diferente todos los días se le complica al paciente. Entonces siempre es conveniente tener como una ayuda a memoria al paciente en la casa por los días de la semana e ir poniendo la dosis. Cuando la dosis es la misma todos los días es más fácil acordarse. Bueno, los efectos indeseados. Hemorragia igual que la heparina, en especial si nos fuimos de rango. El fenómeno que vimos esta mañana de la trombosis paradójica por inhibición de la proteína SC. Este efecto indeseable, por suerte, se ha minimizado mucho en los últimos años por dos razones. Porque no se usan más las dosis cargas de warfarina o acenocumarol, que es aquellos médicos que antes daban 6 miligramos los primeros 3 días y después bajaban a 2. Nosotros ahora empezamos al revés, con dosis bajitas y vamos escalando si el paciente lo necesita. Entonces, este efecto de quedar en desbalance cuando se inhibe mucho la proteína SC hasta que se inhiben los factores K dependientes, el paciente queda en un estado protrombótico. Esto ocurre en las primeras 12-24 horas de empezar un tratamiento anticoagulante. Si yo empiezo con dosis bajas, este efecto se minimiza. Y si le agrego heparina, porque está internado y está haciendo heparina, o en la casa subcutánea profiláctica, se minimiza mucho más los primeros 2 días de tratamiento anticoagulante. Por eso no lo vemos tanto. Lo que sí recuerden que es teratogénica y en la mujer en edad fértil no deberían tener embarazarse, no estar en contacto el embrión con este producto. Bueno, vamos a repasar las indicaciones de los anticoagulantes orales. La enfermedad trombocólica venosa, habíamos dicho hace un rato que arranca con heparina, cada vez más pronto se acorta los tiempos en los cuales yo ya le doy el acenocumarol o la warfarina para que se vaya a casa. En general, la enfermedad trombocólica venosa se anticoagula durante 3 a 6 meses y cuando llega ese periodo que yo voy a suspender, puse ahí con signo de pregunta porque me tengo que hacer una pregunta. La causa que ocasionó esa trombosis venosa ya desapareció, porque si no desapareció, esos 3-6 meses se pueden transformar en 1 año, 2 o lo que fuere. Si es una trombofilia congénita, será de por vida. Otra indicación que tienen los anticoagulantes orales es la fibrilación o el aleteo auricular crónico.
Cuando vean en cardiología van a ver que no toda la FA se anticoagula, generalmente anticoagulan, ellos hacen un score, el score CHAT, el CHAT2, y ven que cuando el score está por encima o igual a 2, recién anticoagulan al paciente. O sea, la FA a lo mejor en un joven que no es hipertenso, no es diabético, no es un hiperpólico, no se anticoagula. Si el CHAT2 le da 2 o más, se anticoagula. El score se llama CHAT12, el valor tiene que ser 2 o más. Cuando es agudo y es posible cardiovertir en forma eléctrica, la cardioversión, si no está el paciente descompensado hemodinámicamente, se programa. El que viene hipotenso en estado shock por el aleteo o la fibrilación, ese se hace un shock eléctrico en el momento, ¿no es cierto? Pero el que viene compensado hemodinámicamente se la programa, se trata de diferirla por lo menos 3 semanas, estar anticoagulado, viene, hace la cardioversión eléctrica y después esa anticoagulación se sostiene 4 semanas más si pasó a ritmo sinusal. Porque se dice que una vez que se hizo el shock eléctrico y la arritmia desapareció y pasó a ritmo sinusal, la aurícula queda como atontada y por 4 semanas puede formar coágulos que van a dar embolias periféricas, sobre todo en el sistema nervioso central. Por eso se prolonga 4 semanas más de la reversión. El prolapso de válvula mitral y la estenosis mitral, si no van acompañadas de ninguna otra cosa, dilatación de la aurícula, miocardiopatía dilatada, fibrilación auricular, solo se anticoagula si hizo un evento embólico arterial. Si no, no se anticoagula. Las prótesis biológicas. En general se ponen prótesis biológicas en pacientes añosos que tienen una expectativa de vida baja. Por el tema de que las prótesis biológicas se deben cambiar a los 10 años. Entonces es raro que un joven que tenga que operarse de una válvula cardíaca se le ponga una prótesis biológica. Las prótesis biológicas no se anticoagulan o si se anticoagulan los primeros 3 meses. Cada vez menos o sea, cada vez más los cardiólogos se inclinan por no anticoagular. Si les toca alguno, no más de 3 meses. El procedimiento de valvuloplastia, que es poner un balón y dilatar la válvula, es idéntico a la cardioversión. Es programado 3 semanas antes, 4 semanas después. El infarto es una patología agudo-miocardio, es una patología arterial, siempre se agrega, salvo que el corazón, por determinadas características del infarto, se transforma en una fuente embolígena. Infartos extensos con disquinesia, que eso se ve bien en los ecocardiogramas, que tienen dilataciones aneurismáticas de la punta, que tienen trombos adentro del corazón, esos se anticoagulan porque son de riesgo de embolia sistémica. Se anticoagulan como mínimo 3 meses, se controlan con ecocardiograma, si recupera motilidad, desaparece el trombo, se suspende. Una pregunta. Cuando se hace la cardioversión, Sí. ¿no tiene, digamos, posibilidad de recidivar en fibrilación auricular ese paciente? Ya digamos, cuando en general la cardioversión en un corazón sano suele ser definitiva. Ahora, si es un corazón enfermo desde el punto de vista de la motilidad, que ya se dilató, que esto no es solo un problema eléctrico, sino que hay un problema mecánico, que ya está dilatado, o con aurícula grande y demás, puede volver a fibrilarse. Por ahí uno se confía y empieza a tirar trombo de vuelta. Exacto. Y entonces esos pacientes, los cardiólogos lo identifican, esos que entran y salen del ritmo sinusal, son muy peligrosos, porque en esas entradas y salidas mandan émbolos, como vos decís, a la periferia. Entonces esos los dejan anticoagulados, que sería como una FA recurrente, ¿no? Que recurre a pesar de las cardioversiones. Esos quedan como una FA crónica, anticoagulados de por vida. Y otra pregunta, por ejemplo, en el caso de que tengan que cambiar una válvula y que usen circulación extracorpórea. Esos pacientes hacen heparina en la circulación extracorpórea. Claro, pero le mandás heparina a pasto, básicamente, y después... Es casi como vos decís, a pasto. Y después se la saca, que hace diálisis. No, cuando salen del circuito extracorpóreo se neutraliza la heparina
corazón como fuente de oxígeno. Por un FA, por un corazón dilatado, por la razón que fuera, reconoce que viene el émbolo del corazón y no es una enfermedad primaria del cerebro, porque por definición, si es una patología arterial, debería agregarse, no anticoagularse. Y la otra cosa que generalmente no se anticoagula la tromboflebitis superficial. Es una patología que se trata con antiinflamatorios, reposo, se le da heparina a veces, pero pasado el evento agudo no se anticoagula. Pero ojo con los miembros inferiores que cuando involucra la tromboflebitis, el callado de la safena, ya prácticamente se considera que es una trombosis venosa profunda. Entonces ahí le va a las generales de la trombosis venosa anticoagulación durante 3 a 6 meses. Todas estas indicaciones que acabamos de ver son con un RIM entre 2 y 3. Ahora vamos a ver dos situaciones en donde puede ser necesario subir el RIM, porque tienen más riesgo trombogénico. Una es la prótesis valvular mecánica. Las válvulas de metal son altamente trombogénicas. Por eso yo creo que del universo de anticoagulados, si hay alguien al que uno tiene que tener bien el rango, es la prótesis mecánica, porque es la más embolígena de todas. Por eso el RIM se sube a 2,5, 3,5. Y aquellos pacientes en donde yo hice profilaxis, vamos a suponer que es un paciente con una fibrilación auricular con un CHAS-2 de 3, 4. Yo lo identifiqué de riesgo de una embolia cerebral. Está anticoagulado, cumple con la medicación, cumple con los controles, está en rango, RIM entre 2 y 3, y hace un evento embólico cerebral. ¿Qué más puedo hacer por él? Subirle un poquito el rango. Las recurrencias de pacientes en rango, el RIM 2, 3, son indicación de subir un poquito más. Bien. Nombramos como efectos indeseables de los tratamientos tanto con heparina como anticoagulantes orales las complicaciones hemorrágicas. Bueno, por supuesto que va de la mano con la intensidad del efecto. Nadie lo niega que si yo estoy fuera del rango tengo más riesgo de sangrar que si estoy dentro del rango. Pero ojo que a veces tiene que ver con características propias del paciente, sobre todo enfermedad que a veces subyacen y que salen a la luz porque empiezan el tratamiento anticoagulante. Eso lo vemos todos los días. Pacientes que se anemizan, tienen una anemia ferropénica, están bajo tratamiento anticoagulante y bueno, resulta que lo sometemos a estudios endoscópicos y encontramos una atipia gástrica o colon. Es el anticoagulante más la causa local. Y por supuesto, como dijimos, el uso de drogas concomitantes, en especial los AINES. Los AINES alteran la hemostasia de otro punto, no del lado de los inhibidores K, de los factores K dependientes, pero potencia el efecto de los anticoagulantes. Cualquier sangrado se divide en mayor, menor y de riesgo de vida. Menor es aquel paciente anticoagulado que le tiene a contar 2 o 3 días después que le sangró un poquito la nariz. O sea, ni siquiera le preocupó a él ni lo llevó a él a consultar, y nosotros tuvimos que tomar ninguna actitud terapéutica frente a ese sangrado. Puede ser que cambiemos la dosis del anticoagulante, pero en realidad se considera menor, una epistaxis, una equimosis espontánea, gingivorragia, por ejemplo. El mayor sí motivó la consulta del paciente y requiere de nosotros alguna práctica de laboratorio o alguna práctica terapéutica. Y el de riesgo de vida es el que requiere transfusión, cirugía, o que lo llevó a muerte o al paro cardíaco. Si estamos en el contexto de un anticoagulado oral y se va de rango y no sangra, lo único que puedo hacer por él es ajustar la dosis. Si el RIM no está por encima de 5, los RIM por encima de 5 lo vemos todos los días en consultorio, se vuelven a la casa con menor dosis de la que vienen haciendo. Cuando el RIM está entre 5 y 9, además de cambiar la dosis, puede que también necesite a lo mejor suspender la dosis un par de días hasta que pase la vida media para retomar a menor dosis, y puede que requiera de algún fármaco
acá porque me asusta ese ritmo entre 5 y 9, después me cuesta reiniciar la coagulación. El ritmo de más de 9, aunque no sangra, siempre se le hace vitamina K y se hace un poquito más de dosis, 5 o 10 miligramos. Evalúen ustedes si es para mandarlo a la casa, depende del paciente. Me ha tocado pacientes muy lúcidos, con autovalio, sin dificultades en la motilidad, que lo hemos mandado por RIS por encima de 9, con todos los signos de alerta, pero hay pacientes que uno conoce bien del consultorio y que sabe que viven solos, que tienen dificultades visuales o dificultades en la motilidad, que hace que un traumatismo les pueda costar la vida. O sea, a veces hay que dejarlo unos días internados. Pero ahí fíjense que la dosis ya no es 1, 2,5 miligramos de vitamina K, sino una dosis entre 5 y 10. Incluso puede requerirlo que se haga subcutánea o endovenosa, nunca intramuscular, por supuesto que está pasado de rango. Pero la mayoría de las veces lo solucionamos dándosela por boca. El RIM que está elevado en un paciente que sangra en forma importante es una urgencia. Y ahí, bueno, se interna, ese va a ser vitamina K endovenosa. Recuerden que la vitamina K no se hace en bolos, porque da anafilaxis, se hace en un goteo pequeñito, aunque sea pasar en 15 o 20 minutos por un poquito de fisiológico. Y se recurre a otros recursos terapéuticos como son el plasma fresco congelado y vienen concentrados comerciales de los factores K dependientes. Ahí tienen las presentaciones, la ampolla de vitamina K viene de 1 y 10 miligramos, el comprimido de vitamina K viene de 5 miligramos, y esto un poco lo vimos cuando vimos hepatopatía y demás, la forma de calcular la cantidad de plasma fresco congelado, es el tiempo de protrombina del paciente sobre el tiempo de protrombina al que lo quiero llevar, cercano a la normalidad, multiplicado por kilo de peso, me da las unidades de plasma que debo pasar, que una unidad es igual a 1 mililitro. Y los concentrados K dependientes, que son útiles pero son caros. Uno tiene en poco volumen, casi 2 unidades de plasma en un frasquito chiquitito, de 50 mililitros, pero tienen un costo interesante y no todas las instituciones lo cuentan. Bien, con el caso de la heparina, tengo que suspender la dosis si está coagulado, y como lo que vos me preguntabas, como antídoto natural tenemos la protamina. En general se dice que 1 miligramo de protamina neutraliza 100 unidades de heparina. En general, si el paciente viene haciendo infusión continua, lo único, como a medida que va haciendo la infusión, va depurando por el riñón, no se acumula la heparina, yo neutralizo lo que hizo las últimas 2 horas, 2-3 horas. La cantidad de unidades que hayan pasado las últimas 2 o 3 horas, la que tengo que neutralizar por esta regla práctica de 1 miligramo, neutraliza 100 unidades. Y cuando estoy haciendo en bolos intermitentes, cada 4 horas neutralizo el último bolo, nada más. Lo otro ya no está más en el torrente circulatorio. Las heparinas subcutáneas, en especial las de bajo peso, son, así como son prácticas, para revertirlas de urgencia son problemáticas, porque yo neutralizo lo que está en la vena y está pasando lentamente del subcutáneo a la vena. Entonces hay una parte que me queda resguardada en la grasa subcutánea. Entonces siempre que neutralizo heparina subcutánea voy a estar neutralizando en forma insuficiente. Hay una parte de la heparina que no la puedo pescar, que de a poquito se me va yendo al torrente circulatorio, pero me queda mucho depositado en la grasa. En general se dice que si el paciente recibió la última dosis hace menos de 8 horas, hay que neutralizar por la regla práctica de 1 miligramo, el equivalente a 100 unidades de heparina. Ahora, si hace más de 8 horas que recibió la última dosis, se puede incluso hacer dosis menores de protamina. Tampoco se enamoren de la protamina, porque la protamina sin heparina es dañina, ¿no? O sea, tampoco es sobre neutralizar el efecto de la heparina.
La protamina tiene como efecto indeseable hipotensión, reacciones de anafilaxis y sin tener que hacer en el organismo, es decir, sin tener heparina a quien unirse y eliminarla por vía renal, puede aumentar el riesgo de sangrado. Por eso, en el quirófano, cuando usan altas dosis de heparina para circulación extracorpórea, saben muy bien cómo manejar este tema de la neutralización, porque si se pasan de neutralización, también empieza a sangrar el paciente por la protamina, ¿no? Las ampollitas de protamina vienen de 50 miligramos. Bien, en algún momento se van a tener que hacer esta pregunta. Es decir, paciente que sangró, obvio que vamos a tener que suspender transitoriamente el anticoagulante si es un sangrado de riesgo de vida, pero algún día va a haber que volver a ponérselo. Y ahí dependerá mucho del tipo de sangrado, de si hay una lesión. Cuanto más pronto pueda restituir la anticoagulación es mejor, porque desde ya que el paciente originalmente antes de sangrar era un paciente de riesgo de trombólica, por eso estaba haciendo anticoagulación. En general, por ejemplo, una hemorragia digestiva, por una úlcera, uno espera para reinstalar la anticoagulación 7-10 días. En una neoplasia es probable que mucho más, hasta que haga efecto del tratamiento oncológico. En una ACV hemorrágico, que es la situación de más riesgo, hasta 21 días se espera para reinstalar la anticoagulación nuevamente. Esa es una pregunta difícil de contestar porque hay que resolverla con el paciente delante, con lo que tiene de riesgo trombótico y con la magnitud de lo hemorrágico que le sucedió. Bien. La embarazada, acuérdense que ustedes pueden usar heparina tranquilamente, que no pasa la barrera, pero los anticoagulantes dijimos que sí. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Es probable, y esto se los aseguro, que la mujer, por más precauciones que uno le dio, por todo el instructivo de no te pararse, usar anticonceptivo, es probable que le venga a decir que está anticoagulada, que está embarazada cuando le dio positivo el test. Y cuando da positivo el test de embarazo ya tomó anticoagulación durante varias semanas. De todas maneras, uno las instruye igual. A veces es difícil elegir anticoncepción en mujeres en edad fértil anticoagulada. ¿Por qué? Porque a veces tiene contraindicados los anticonceptivos, por lo que dijimos esta mañana. A lo mejor si tiene una prótesis mecánica no lo tiene contraindicado, porque no es por estar recibiendo el anticoagulante por eventos tromboembólicos venosos. El DIU da hipermenorrea y en un anticoagulado va a dar mucha más hipermenorrea. Entonces es complicado, pero bueno, la cuestión es que siempre se embarazan y no nos avisan. Nos avisan que vino el test positivo. Por la experiencia personal y de los colegas, en realidad no debe ser tan frecuente las malformaciones congénitas porque no las hemos visto nunca. Y tenemos todos los días alguna anticoagulada que viene con un test de embarazo positivo. Por supuesto, desde que uno sabe que es positivo el test, inmediatamente retira el fármaco. Pero están descritos en la bibliografía malformaciones en efecto del sistema nervioso central y oftalmológicas. Con todo el universo de mujeres anticoaguladas que se han quedado embarazadas, en realidad no lo vemos. Pero bueno, que uno en la experiencia no lo vea no quiere decir que no tenga que considerar la posibilidad de hacer medicina preventiva. En el momento que se embarazan, retírenlo lo más pronto que se enteren y tienen dos caminos. O la manejan todo el embarazo con heparina, y ahí sería la situación que yo les decía, que van a ser mucho tiempo altas dosis de heparina, y ahí puede ser que tengan que hacer profilaxis de la osteoporosis. Y si no, hay otros que buscan una solución intermedia, que es solución a medias, que es, una vez pasado el primer trimestre, asumimos el riesgo de que pasa la barrera placentaria, pero que ya el bebé está formado y por ende no va a generar malformación. Entonces, a partir de que pase el primer trimestre, pasa nuevamente anticoagulantes orales hasta la fecha probable de parto. El punto es si la fecha probable de parto se alarga. Ese es todo un tema. En obstetricia nunca hay certeza. Nace un bebé anticoagulado, porque pasó la placenta. Por ende, para el neonato esto es fundamental.
fundamental que lo conozca para poder revertir el efecto del bebé, y es indicación necesaria. Se le hace plasma fresco congelado a la mamá o complejo de factores K dependientes, va a quirófano, se hace cesárea porque ese bebé, por el pasaje del canal de parto, puede sufrir traumatismos y hemorragias del sistema nervioso central. ¿Tá? Entonces, algunos dicen, bueno, asumo ese riesgo porque es difícil hacer la heparina durante todo el embarazo. Hoy en día, con las de bajo peso molecular y con un pinchazo por día, la mujer se lo aguanta, digamos, los 9 meses, se hace un poco más fácil. Bien. Otra cosa que me olvidaba de decirles es lo de la lactancia. Cuando ustedes reinician el anticoagulante oral, si bien se produce en parto, no está demostrado que las cantidades de arsenofumarol o warfarina que pasan a leche materna vayan a tener un efecto en el bebé, si no prolongan los tiempos de protropina, o sea que podrían continuar dando de mamá. O sea que eso queda a criterio de cada neonatólogo, pero la bibliografía avala a no suspender lactancia materna. Y para terminar, les quería dar un pantallazo de los nuevos anticoagulantes, que son los que se vienen. Cuando ustedes ya estén trabajando, seguro que van a estar más instalados en el mercado de lo que están ahora, que son sustancias que tienen numerosas ventajas, algunas desventajas y algunas complicaciones como son el costo. Los nuevos anticoagulantes orales, les decía yo que lo hace bastante que están, o sea que ya la palabra nuevo no les cabe, inhiben directamente al factor 10 o al factor 2, o sea que acá no necesitan actuar, no necesitan de antitropina. O sea, lo que ustedes administren ejerce el efecto terapéutico por sí solo, para inhibir al 10 o al 2. No necesitan de pediatras. Nombres: el rivaroxaban y el apixaban, que inhiben al factor 10, y el dabigatran, que inhibe al factor 2. Después hay numerosos nombres comerciales. Tienen indicaciones precisas. Hoy en día, tanto en las sociedades europeas como la FDA, que es la que controla el uso de fármacos en Estados Unidos, la autorizan en 2 circunstancias: en el tratamiento y la profilaxis de la enfermedad trombólica venosa no asociada a cáncer, y en el tratamiento crónico de la fibrilación auricular no valvular. Si nos salimos de esas indicaciones, estamos siendo autodidactas. O sea, ojo con extrapolar, porque, por ejemplo, se empezó a usar en las prótesis valvulares mecánicas, por esto de que si hace bien la fibrilación auricular no valvular, ¿por qué no usarlo en otras indicaciones cardiológicas de anticoagulación? Y los trabajos han sido suspendidos por el alto riesgo de hemorragia que conlleva el uso de estos fármacos. Entonces, respetemos las indicaciones que hasta el momento, hasta el día de hoy, son enfermedad trombólica venosa, tanto tratamiento como profilaxis, que tiene una ventaja, que es una profilaxis oral. Eso está bueno. Y la fibrilación auricular no valvular, o sea, con corazón sano. Eso por eso. La vida media es importantísima porque no tiene test de laboratorio que monitoree la dosis. O sea, la dosis que la industria farmacéutica me recomienda es la dosis que yo voy a usar para tratamiento y para prevención. Pero no tiene un test de laboratorio que me sirva para el monitoreo de este trabajo. Eso es bueno para el paciente, por un tema de que no tiene que ir a los controles, por esto que yo les decía antes, que subo bajo la dosis, que lo controlo a la semana, o no lo controlo. Pero acuérdense siempre de la vida media, que está en íntima relación con el clínico de creatina. Si bien la industria farmacéutica dice, hacele 10 miligramos o inventar de rivaroxaban por día a este paciente, que todo va a andar bien, y en la vida media del rivaroxaban es 12 horas, no necesariamente 12 horas en todos los riñones. Entonces, a veces se puede extender hasta 48, 72 horas y 5 días dando vuelta este fármaco en sangre si yo tengo un clearance bajo. Y a veces los pacientes no tienen el mismo clearance siempre.
Entonces, monitoreen de cerca el clearance de creatinina de un paciente con los nuevos anticoagulantes orales. Se recomienda por lo menos cada 2 o 3 meses. Sobre todo en determinados grupos, los cardiópatas por bajo flujo les cambian frecuentemente el clearance. Los ancianos, por ancianos, ya tienen menos clearance. Porque cuando estén frente a un sangrado o quieran hacer una cirugía de urgencia, si ustedes se olvidan de esto, dicen, dentro de 12 horas yo lo puedo operar, porque si me dicen que en 12 horas no hay más fármaco dando vuelta, se van a llevar a una sorpresa. Los que tenían clearance normales van a andar bien en esa cirugía programada, pero los que tenían clearance bajo van a tener dando vuelta la vida atrás, primero abajo, por mucho más tiempo. El apixaban se salva porque tiene más eliminación biliar que renal, pero los otros dos es relacionado con el clearance. Y el costo es altísimo y tienen una gran desventaja, creo yo, porque ustedes pueden decir, bueno, yo atiendo pacientes cuya prepago se los autoriza. Para el médico es bastante estresante el saber que no tiene antídoto. Cuando uno está frente a un sangrado y no tiene nada para hacer. Uno no puede echar mano ni a la protamina, ni al plasma fresco, ni a la vitamina K, porque no ejerce ningún efecto en estas clínicas. No sirve. Lo único que sirve hasta el momento es para el alargar la diálisis, es dialítico, los otros no, pero hay que poner en diálisis a un paciente que está con un ACV hemorrágico. Y los bypassiantes. A ver, los bypassiantes también tienen un alto costo y no son accesibles. ¿Qué son bypassiantes? Son sustancias que activan la coagulación sin necesidad de que toda la cascada se lleve a cabo. Hacen como una explosión masiva de trombina sin utilizar la cascada de la coagulación en su conjunto. Por ejemplo, el 7 recombinante, los bypassiantes tipo FEIBA. Hay que tenerlos disponibles en el momento en que utilice sangrado de paciente. Es difícil, Pero yo creo que esto se va a solucionar en breve, porque como es lo que se viene, el uso de estos nuevos anticoagulantes en forma masiva, el costo va a bajar, ya hace varios años que están en el mercado, y el antídoto va a aparecer de algún modo, los farmacéuticos van a idear algo para poder usar como antídoto, porque es lo que creo que es medicina del futuro, que cuando ustedes empiecen a trabajar. Y creo que terminamos acá.